I'm just going to talk a little bit about what the Department of Fair Employment Housing does. Basically, Vamos a hablar un poquito sobre lo que hace el departamento. our job is to protect all Californians from discrimination. It's a pretty Nuestro big job. trabajo es proteger a todos los californianos sobre la discriminación. Employment, businesses. Also, we're enforce laws to protect people from hate violence, La misión trafficking, del departamento es proteger a todos los californianos sobre job. discriminación ilegal en el So área del there's empleo y en el área del hogar, etc. we do public ¿Qué más outreach hacemos? and Hay education, which is realmente cuatro partes del trabajo. also if folks think that they Llegamos a asumir lo que estamos haciendo en este momento, que es hablar a las personas sobre you can file eh, information with us, and I'm going to sus talk derechos y sus responsabilidades. at the end of this presentation. Investigamos también quejas sobre discriminación. Ayudamos a la gente a llegar a una solución cuando haya una queja de discriminación y los ayudamos a ir a la corte también. A veces también vamos a la corte para hacer valer nuestros derechos. I'm going to remind folks and ask folks if you have any questions about the stuff that we're talking about today, any of the fair housing rights, please feel free to write a note in the Q&A. It's at the Antes de top. comenzar, si tienen algún tipo de pregunta, por favor, escríbanlo en el chat sin ningún tipo de problema para que podamos mantener un conteo de las preguntas que tenemos. Solamente para que sepan, sería de gran ayuda. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat. Voy a hablar sobre algunos... Before we get started, we're going to have a period at the end of today's sessions for some Q&A, so we may not get to your question right away. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas al final. Si no nos da tiempo de responderlas todas, vamos a guardarlas todas para responderlas más adelante. Así que si al final de la presentación no tenemos tiempos, vamos a volver con ella para poder responder todo y poder responder todas las preguntas que se hagan el día de hoy. Vamos a hablar de unos términos comúnmente utilizados. El primero es discriminación. Esta es una pregunta que la gente escucha demasiado, pero generalmente es básicamente cuando alguien es tratado diferentemente, dependiendo de su raza o de alguna cosa que le tenga. La discriminación no tiene que ser obvia. La gente normalmente no dice como que, mira, no quiero hablar contigo porque tienes una disabilidad. No hace falta que sea tan obvio. Y otro término es el título de nuestra presentación del día de hoy. Es Fair Housing significa literalmente casa justa. Es el derecho de elegir dónde quieres vivir sin tener que presenciar discriminación. Estamos tratando de hacer que California sea un lugar libre en el que la gente pueda elegir dónde vivir tranquilamente. Características protegidas. Es un grupo de personas con una cualidad común que están protegidas por la ley de alguna discriminación basada en esa característica que tienen esas personas. Por ejemplo, la gente protege a las personas de la discriminación basada en la raza. Así que la raza es considerada una característica protegida. Es ilegal en California y en los Estados Unidos la discriminación de las razas. Vamos a hablar de las otras características de Housing Protected. Esto es solamente para California. Hay leyes para todos los Estados Unidos. Groups that are protected from anti-discrimination laws, but this is California. So Estos son los que están protegidos en California, los tipos de características de personas que están protegidas. Por ejemplo, la raza tiene que ver con tu textura del cabello, tu estilo del cabello, tu color de piel, tus ancestros, de dónde vienes, tu religión, tu sexo, tu género, tu orientación sexual,
tu identidad male status, de and género, that etcétera. includes like children under if your family is El divorced, estatus familiar, como por ejemplo si um, tienes, if you're si son hijos de pregnant menores de 18 or años, si estás if you're, embarazada, a o legal si guardian vas a custodian estar of somebody, a convertirte en un medical custodio legal, if si you're tienes alguna disabilidad a mental o veteran, física, si eres un genetic veterano o algún militar, language, si tienes immigration una status, condición citizenship médica, status, and transfer. si Really hablas otro idioma que no sea el inglés como tu idioma principal, just tu to give estatus you de an inmigración, tu edad understanding, because there's o so many different tu ciudadanía. characteristics in California. Hay muchísimas características So let's talk about aplicadas en el estado de California. and our complaints. So, like I was saying at the Vamos a beginning, ver la the mayor cantidad complaints of de discrimination quejas que se tienen normalmente. broke down in the year 2020. So as you can see in the graph, and I have a graph up right now that says the different types of complaints that we received. Este es un gráfico de las mayores cantidades de quejas en el año 2020. Lo más grande es la disabilidad. Más de 650 quejas que tuvieron en California en 2020 en cuanto a de discriminación por disabilidades. And then it kind of just goes down La from raza llegó there. a 150. Sex and gender was a little over 100 Sexo y género complaints. fue un poquito más de 100. Families with children was about 100. National origin, and I'm going to talk more about that, was about 80. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. What that is as well, was 80. So, but just, one of the big takeaways here is that disability discrimination in particular is pretty common. It's definitely our biggest the group. Lo más importante aquí es darse cuenta de que las disabilidades son una de las más quejadas en California. Vamos a hablar los tipos de hogares. Si quieres vivir en cualquier tipo de casa o cualquier tipo de casa en California. Hay unas pequeñas excepciones, pero esto incluye cualquier tipo de casa unifamiliar o multifamiliar, apartamentos, condominios. Si vives en una casa de transición, vives en una casa de grupo o una casa de vivencia sobria, incluso en rentas de corto tiempo como Airbnb. Homeless shelters and También está cubierto cuidaderos para violencia doméstica. Tienes acceso a este tipo de protección en California. ¿Quién entra en esta landlords, a housing authority, cities, counties, local governments that make laws that affect. Estas personas que están aquí son las personas que tienen que cumplir con la ley, los dueños de las casas, las autoridades de las casas, las ciudades, los condados y otras gobernaciones locales que pueden hacer cosas que afecten a la ley. I really like doing hypotheticals or just like talking about real life examples because I Me gusta think mucho ser hipotéticos para hacerlo un poquito más interesante. These on just cases that I've worked on in the past. So this is our first example. Este es el primer ejemplo. En la foto hay una imagen de una persona con síndrome de Down pintando y el nombre de esta persona es Saúl. Saúl está buscando un apartamento y hace una cita para ver una unidad de un solo cuarto que él puede pagar. Cuando él llega al tour, Melinda, la manager, se da cuenta que Saúl tiene un síndrome de Down. Melinda le muestra a Saúl el apartamento y le responde sus preguntas sobre la renta, sobre el depósito y sobre la piscina. Al final del tour, Melinda le da a Saúl una aplicación y le dice, me encantaría escuchar de ti más adelante. Después que Saúl le da su aplicación, él llama a Melinda para continuar. Melinda le hace una póliza de no rentarle a personas con disabilidades. Así que ella le dice a Saúl que la unidad ya está rentada, incluso cuando sí está disponible. Saúl tiene características protegidas.
and Saul has Down syndrome, and so he has a disability, so he has a protected characteristic. Saúl tiene una disabilidad, tiene síndrome de Down, por lo tanto sí está protegido, tiene características protegidas. ¿Melinda violó la ley? Sí, Melinda violó la ley porque ella no quería rentarle la casa a Saúl solamente porque tenía una disabilidad. Ella no se lo dijo, no te estoy, mira, Saúl, te estoy discriminando, pero definitivamente lo estaba haciendo sin tener que decirlo. ¿Qué pasa si Melinda le rentara la casa a personas con disabilidades, pero no le quiere rentar a personas con personas con beneficios legales? Eso también está en contra de la ley. La fuente de ingreso, lo cual vamos a hablar después, es una, no puede ser discriminado por la fuente de los ingresos que tú tienes. No puedes decirle a la gente que no puedes rentarle porque tenga ayuda del gobierno para pagar. Así lo digas o no, es ilegal. Vamos a hablar sobre acomodaciones razonables. Esto es un gran tópico. More examples, but my favorite example is an emotional support animal. Más ejemplos, este es mi ejemplo favorito sobre los animales. Por eso se muestra una foto de una persona sentándose en una computadora y parece que está haciendo un trabajo y tienen a su gato. Es una acomodación razonable. Es básicamente solamente un cambio de reglas, pólizas, prácticas o servicios. Cuando este cambio es necesario para ayudar a una persona con una disabilidad, darle una oportunidad para usar y disfrutar. Las acomodaciones razonables son herramientas poderosas para permitir a las personas con disabilidades tener acceso y quedarse en causas que les sirvan a ellos. Negarse a darle una casa razonable, una acomodación razonable, es una discriminación de hogar. Hablemos de algunos ejemplos de acomodaciones razonables. Esta es una de las más comunes que se está convirtiendo en más común. Personas que están recibiendo beneficios del gobierno. La mayoría de la gente no recibe el dinero hasta el final del mes, sino como a principios del siguiente mes. Cambiaría de la renta que se tiene que pagar porque el que vive ahí recibe beneficios del mes, más tarde, beneficios del gobierno más tarde durante el mes. Permitirle a una persona transferirse a una unidad más silenciosa porque el ruido agrava su disabilidad. Quitar la póliza de no mascotas para acomodar apoyo emocional de los animales. El dueño de la casa asista al aplicante con una disabilidad mental para ayudarlo a llenar las aplicaciones, las formas. Cuando estás aplicando, tienes que llenar algunas formas, algunos papeles, y algunas personas que tengan disabilidades mentales van a necesitar ayuda y el dueño de la casa puede ayudarlo para que lo puedan llenar. Ejemplo 2 de 2. El dueño de una casa puede notificar al rentado con sus actividades químicas antes de pintar y hacer tratamientos de pesticidas. Tener cualquier tipo de químicos en su hogar puede ser muy debilitante para la persona y le puede hacer mucho daño. Por lo tanto, es necesario notificarlo. A landlord, if they have a first come first served parking policy, but they make an exception and you give a reserved parking. Dueños de la casa que tienen una póliza de el que viene se puede estacionar, puede cambiar eso. Estos son algunos ejemplos de acomodaciones. The reasonable accommodations process in the law is very flexible. An accommodation can be anything. Una acomodación puede ser lo que sea. Voy a hablar ahorita de qué tiene que ver para que pueda ser considerada una acomodación.
generalmente una acomodación puede ser lo que sea, mientras ayude a alguien con una disabilidad y tenga acceso a un hogar. Vamos a hablar del tiempo. Cuando una acomodación puede ser pedida. Solo estoy utilizando el ejemplo de anterior de alguien que está pidiendo una casa, alguien que quiere una acomodación, haciendo el proceso de pedirlo. Una acomodación puede ser pedida en cualquier momento hasta que el rentado esté fuera de la unidad. Incluso si fuiste a corte, si sigues viviendo en la unidad, no significa que vas a salir ese mismo día. Puedes salir en unas semanas. Durante esa semana puedes comenzar a buscar nuevas acomodaciones. I'm a total nerd, so I put a bunch of silly pictures in here, including this one. The top of the slide. Soy una nerd, por eso tengo imágenes como esta. La señora está bailando con los ojos cerrados, se ve muy feliz. Hace el DANCE, por sus siglas en inglés. Los pasos de una acomodación razonable corresponden a las letras DANCE, de disabilidad, a acomodación, N necesario, C costo, E efecto. Y voy a explicar todas. Paso 1, disabilidad. Bajo la ley de California, una disabilidad es una dificultad mental física o una condición que limita los mayores estilos de vida. Ejemplos de estos pueden ser cocinar, limpiar, bañarse, trabajar, pagar las cuentas o hacer las compras. So if your disability limits your ability to do any major life activity, it doesn't have to, limit your ability to do all things to take care of yourself. Si tu disabilidad te quita la posibilidad de hacer algunas de estas cosas o lo hace más difícil, puedes estar sujeto a este tipo de ayudas. Anything that just impairs or limits cualquier cosa que limite tu estilo de vida puede ser considerado como una disabilidad. Incluye bastantes tipos de personas. Una disabilidad también incluye la percepción de que tienes una disabilidad y una persona que es asociada con una persona que tiene o es percibida de tener una disabilidad. Where that child is concerned. So the law is pretty broad. La ley es muy amplia. El primer paso es conseguir un lugar, un hogar. Segundo es la acomodación. La persona con la disabilidad tiene que hacer una petición de la acomodación o del hogar, un cambio en pólizas, prácticas o reglas. No tienes que usar ninguna palabra específica, palabra mágica. Solamente tienes que llenar, no tienes que llenar una forma específica o solamente tienes que hacer un request de que estás pidiendo una acomodación. La forma puede ser utilizada puede ser pedida oralmente o escrita, como una carta, y son aceptadas exactamente igual. Solo tienes que pedir, eso es todo lo que tienes que hacer. Si estás pidiendo una acomodación, puedes enviar un email al proveedor de las casas para que tengas un récord de eso, pero no tienes que hacerlo, no es necesario. Es el paso número 2. Estás pidiendo una acomodación. Tienes que pedir un nexus. ¿Qué significa nexus? Significa una conexión o una conexión, es un tipo de conexión. Tiene que haber una relación o una conexión entre la acomodación pedida y la habilidad, lo que se tiene, la disponibilidad. A la izquierda tenemos lo que es el nexus y a la derecha lo que no está correspondido a lo que es nexus. Nexus, la disabilidad de un rentado es exacerbada por ruidos muy altos. El rentado pide ser transferido a una unidad menos ruidosa y
que le dejen notification instalar if there are noises, and the accommodation isolation para que no haya ruido, when they're loud noises. There's some sistemas antirruido. relationship or a nexus. And on the right side of the slide, it says Al no lado tenemos lo que no es nexus. And the example is the tenant's La disability disabilidad del rentado is es exacerbada por ruidos altos también, and then the accommodation the person requests is y for la an persona rentada pide So here, espacio de parqueo accommodation accesible. is asking for a parking space. It's not going to in any way help manage the noise that the tenant is Entonces estás pidiendo algo que no va a ayudar en absolutamente nada para ayudar con el sonido, con el ruido. Entonces tiene que haber una relación entre el problema y lo que se pide. Paso número 3, lo necesario. La persona con la disabilidad tiene que mostrar por qué la acomodación, por qué el hogar es necesario para tu disabilidad. Tienes que dar toda la información que tengas necesaria para demostrar que necesitas una acomodación. Pues simplemente puedes decir por qué necesitas la acomodación, no tienes que decir cuál es tu diagnosis o cuál es tu disabilidad. Solamente la información necesaria muestra los síntomas específicos y por qué necesitas esa acomodación. Por ejemplo, mi gato me ayuda a calmar los síntomas de mi disabilidad, me ayuda a relajarme para cuando me necesito calmar, así que necesito esa acomodación. Eso es suficiente. No necesitas decir cuál es la disabilidad, no tienes que ponerte específico a mostrar tus récords médicos ni nada de eso. Vamos a hacer un verdadero o falso, solamente para hacer un poquito más interesante. Lo que va a pasar es, voy a leer la encuesta y va a, venir va a salir en tu pantalla y tú vas a elegir cuál es verdadero o falso. La encuesta, verdadero o falso, la documentación de tu necesidad de una acomodación tiene que venir de un doctor o de un médico profesional. Verdadero o falso, la documentación de tu necesidad de una acomodación tiene que venir de un doctor o de un profesional. Tenemos resultados muy parecidos. And 59% are saying false. It does not have to be from a doctor. All right, let's get the answer. And the answer is false. La respuesta es falso. No necesitas un médico profesional o un doctor para documentar tu necesidad de una acomodación razonable. La documentación de la necesidad de una acomodación no tiene que venir de un profesional licenciado o algún practicante de salud. Puede venir por cualquier tercera persona que está en la posición de saber la disabilidad de un individuo o puede ser trabajadores sociales, terapistas, personas de grupos de apoyo o una agencia de servicios no médica. También puede ser alguien que te cuide, que tenga alguna relación con la persona que tenga la disabilidad, como un padre, algún familiar o alguien que trabaje en la casa. Vamos a hacer otra encuesta. ¿Verdadero o falso? Un proveedor de casa puede negar una acomodación si les va a costar dinero darles la petición. All right, you want to show the results? True. We have 37% said yes, they can deny an accommodation if it costs money. 37% dijeron que sí, es verdadero, y 63% dijo que es falso. The answer is false. So La respuesta es falso. Vamos a hablar de eso. This is also step 4 of the dance. También es el paso número 4. Los proveedores de casa tienen que absorber el costo de darle una acomodación, a menos que sea considerado And what that means is if it's so much that it's amenaza financiera.
esta amenaza va a ser diferente para cada proveedor de casa y debe ser determinada por caso. With a unit in their backyard, or are they the owner of hundreds of apartments? The owner of hundreds of apartments would probably have a harder time saying that the cost of an accommodation would be too much. Si el proveedor de la casa cree que la acomodación pedida va a ser una amenaza financiera, tiene que hacer un proceso interactivo y ver si es menos costoso la opción de dárselo a una persona sin disabilidades. Ella no debería automáticamente negar la petición. To see if there's an option that could still help meet your needs, or a person with a disability's needs that would not, cost as much. So there still needs to be a discussion. They can't just say, hey, I'm not doing this. And step 5. Paso número 5, efecto. Esta es la única parte. El efecto. El efecto de la acomodación pedida no puede ser una alteración fundamental o un cambio esencial de la naturaleza de los servicios o operación de la persona que da la casa. Por ejemplo, si el dueño de la casa normalmente no provee compras para los residentes, una petición de acomodación razonable para comprar a un individuo con una disabilidad puede constituir una alteración fundamental. Cuando el dueño de la casa tiene que hacer algo que está fuera de lo que él provee normalmente. Si tú ayudas a la gente con compra, es una cosa, pero si no lo hace, eso sería algo muy lejos de lo que el proveedor de la casa normalmente hace. Hey, I'm not granting your request. Let's talk about direct threat. And at the top of the screen, vamos a hablar de una amenaza directa. Arriba de la foto tenemos un perrito. La petición puede también ser negada si va a constituir una amenaza directa a la salud o a la seguridad de otros, como un riesgo significante o un daño corporal. Por ejemplo, si tienes un perro que está mostrando sus dientes o quiere morder a otras personas, está haciendo un ambiente no seguro. Puede probablemente ser negado porque hay una directa amenaza a las otras personas involucradas. Pero realmente debería ser observado caso por caso. En algunos lugares van a decir, hey, no vamos a aceptar perros, dependiendo del tamaño o las razas, como pitbulls, porque son más propensos a causar violencia. Probablemente no excluye a todas las razas de perros, porque todos los perros son diferentes. Hay algunos pitbulls que son los más dulces del mundo y hay otros que son súper pequeñitos. Hay unas razas que son muy pequeñas que son muy malos. Entonces, hay que verlo caso por caso. En algunos lugares probablemente digan que no puedes entrar solamente porque tienes un pitbull y eso también es una violación. Vamos a hablar también del proceso interactivo. This accommodation you're asking me to do something that's way outside of what I normally do, or there's a direct threat to health or safety or the property. I want to deny this accommodation. The housing provider still should engage. De la casa también tiene que hablar con la persona con la disabilidad y probablemente con el representante para tratar de llegar a una solución. No pueden decir simplemente, hey, voy a negar esta petición. Tiene que haber una discusión. Tienen que juntarse y ver qué se puede hacer para arreglarlo. And it's, often two people can maybe come up with a solution to a problem. Hasta dos personas pueden llegar a una solución al problema. Debería haber un proceso interactivo. It shows a picture of two people. La imagen que muestra una imagen de dos personas sentadas en una mesa y una de ellas simplemente está leyendo un documento y hablando a la otra persona, teniendo una discusión.
Vamos a tener otra encuesta. One more poll. So, La última. what is an emotional support animal? ¿Qué es un animal de Any pet. apoyo emocional? A trained Es animal A, cualquier that P. performs tasks B, to someone with a un animal entrenado like a que hace tareas para ayudar a alguien con su disabilidad, como un perro guía. O C, un animal sin ningún tipo de tratamiento, de entrenamiento específico que provee apoyo personal a una persona con una disabilidad. All right, so in the poll, we have about only 4% said it could be any. Eligió A, que puede ser cualquier animal. 13% eligió la B, un animal entrenado que hace alguna tarea para ayudar a alguien con una disabilidad, como un perro guía. Y la mayoría de ustedes eligieron C, Most of you did que choose the un correct animal answer. sin ningún tipo de entrenamiento que provee apoyo emocional a una persona con una disabilidad. All right. La respuesta correcta es la C. And let's just dig in a little bit on emotional support animals because this is an Ahora, area respecto sobre animales de apoyo emocional, discrimination complaints we get a lot of discussion, especially around. es un área donde tenemos muchas discusiones en el DFH. So, like I said before, they're an animal that just provides Como support. te dije anteriormente, un animal de apoyo emocional es un animal que provee apoyo emocional, cognitivo o cualquier otro tipo de apoyo a una persona con una disabilidad que los ayuda a manejar los síntomas de su disabilidad. Este tipo de animales son también referidos como animales de confort o animales de apoyo. It's not considered to be a pet. So a housing provider can't charge an extra deposit for a pet because it's El dueño de la casa o el proveedor de la casa puede dar razonables limitaciones para todos los residentes. No es necesario registrarlo al animal o a los animales para que lleven como chapas o chalecos, etc. My landlord wouldn't have been allowed to charge me pet rent for that. Y no deberían cobrarle renta al animal también. Especially if they enforce them to all residents. You know, if, for example, you want to have an emotional support horse in a studio apartment in downtown Los Angeles, it's probably not going to work out. That would probably be a reasonable limitation. And another thing I just want to talk to folks about is there's a lot of websites in places they'll sell you vests or tags. They'll say they'll register your emotional support animal. Speaking of animals, tener nada para identificarlos como chalecos o tapas. Animal. There's these Hay websites are páginas web que dicen que van a service. You don't have to have a vest or a tag for dar servicios para registrar a tus animales, pero no es necesario. No es necesario para nada. Some websites will do an actual evaluation and have somebody evaluate and help write a letter for an accommodation. Hay páginas web que van a hacer evaluaciones para tus animales, puede ser legítimo, pero la mayoría de sitios web le cobran a la gente para un servicio que no es necesario. And the law basically puts la AB 426 y ellos básicamente ponen limitaciones a quién puede documentar la necesidad de un animal de apoyo but I just want to let o folks know it's poner alguna limitación. Solamente quiero que la gente sepa que está creando mucha confusión, pero esto no cambia ningún tipo de ley de las que hemos estado hablando. Eso no afecta a nada de lo que hemos hablado. Y quien sea que esté en la posición de necesitar una acomodación, pues had a relationship with a person with a disability. So this law, does not impact the rights. Puede tener a alguien que le dé el visto bueno para decir que tiene esta disabilidad y que necesita acomodación.
and why it doesn't impact people's fair housing rights. All right, let's talk about service animals. Vamos a hablar sobre los animales de servicios. Emotional support animals versus service animals. So a service animal is a little bit different. Un animal de servicio es un poquito diferente. Un animal de servicio es un animal que ha sido entrenado para completar tareas específicas para asistir a un individuo con una disabilidad, incluyendo físicas, sensoriales, psiquiátricas, intelectuales o cualquier otra disabilidad mental. Uno de los ejemplos es un perro guía, que son animales de servicio que asisten a personas que son ciegas o que tienen baja visión con navegación. O signal dogs are another. They're animals that alert people who are deaf. Perros de señal, pues, animales de servicio que alertan a los individuos que son sordos o que les cuesta escuchar. So, with regards to service animals, someone does not animales de servicio, a reasonable accommodation alguien to no have necesita an animal. pedir una acomodación razonable si tiene un animal de señal. The animal tienes que pedir something specific to help you. That's all that the housing provider, Tú tienes que explicar la razón por la cual este perro es necesario para ti. Un poquito diferente. No tienes que pedir una acomodación. Solamente decir que es tu animal de servicio. Y eso sería todo. Una pequeña distinción ahí. Otro ejemplo es Abigail. My picture is showing a person in a wheelchair. La imagen muestra a una persona en una silla de ruedas, una mujer en una silla de ruedas, haciendo un poco de arte. Esta persona es Abigail. Abigail tiene una disabilidad recibida como o sea que no puede trabajar. Ella pide una acomodación razonable que sea permitido que le paguen la renta en el 4 de cada mes. Así que vamos a hablar un poquito sobre Abigail gets SSI benefits because de Abigail. So she meets the D of the Ella dance. recibe su SSI, sus beneficios porque tiene una disabilidad. Ella pidió pagar la renta y que vengan sus beneficios. The accommodation is necessary because La Abigail acomodación es necesaria para Abigail para continuar a vivir en su hogar, para poder seguir pagando la renta. Los costos no va a ser un gran costo para el que provee la casa y aceptar que se le paga un poquito tarde porque no es un costo muy alto para el que da la casa. Y no hay ningún cambio fundamental en los servicios que provee la persona. Vamos a hablar de Rowan. Otra foto de un perro que se ve muy feliz. Los ojos muy abiertos arriba en la pantalla. Este ejemplo involucra a Rowan. Rowan tiene una disabilidad mental que le hace difícil salir de la cama, salir de la casa y hacer otros trabajos necesarios para cuidar de sí mismo. Su terapista le recomienda que tenga un perro para motivarlo a salir de la casa y proveer compañía. Además de que, a pesar de que el lugar tiene una política de no animales, Rowan adopta un pitbull que lo ayuda a hacer sus... Rowan ignores the notice because the dog is really helping Rowan ignora la noticia porque el perro está realmente ayudándolo a sentir mejor. El dueño de la casa lo lleva a corte. Rowan necesita leer sobre las acomodaciones razonables en internet y hace una petición. El dueño de la casa dice que es muy tarde porque ya llevó los papeles a corte. Él también agrega que nunca deberías dejar un pitbull vivir en su propiedad porque son muy peligrosos. Entonces, él pregunta, is Rowan too late to ask for an accommodation? ¿es muy tarde para que Rowan pida una acomodación? You can put your answer in the chat. Puedes poner tu respuesta en el chat. Si te parece que es muy tarde para Rowan a pedir una acomodación. Sometimes it can be fun to see. All right. You get lots of no's. Muchos dicen no. Not too late to ask.
Great. muy tarde para preguntar. And that's true. It's Genial. not too late to ask Y es for verdad, help no es muy tarde para at any preguntar. time. Puedes pedir una acomodación en cualquier momento. And can the landlord refuse to allow the dog because it's a pit bull? Puede el dueño de la casa rehusarse a dejar que el perro It viva ahí porque es un pitbull. the concern for health and safety would have to be based on that specific dog. I chose a picture of a dog that looked very happy and sweet because I just wanted to hammer down the point that Tienen que ver y revisar al perro y ver específicamente ese perro como es y su comportamiento. And you can't just say all pit bulls can't. No puedes decir simplemente que todos los pitbull no pueden entrar porque son pitbull. Or housing situation just because of their breed. All right. No lo puede discriminar por su I'm going raza. to talk about some of the other protected characteristics. Voy a hablar de otras Origin. características de protección. So what we mean by this is that someone can't be discriminated against based on where they come from, if they come from another country, if what their citizenship is, so if they're undocumented, what their language La ley de is. California protege también a la discriminación relacionada a la ciudadanía, el estatus de inmigración o de tu primer idioma. No puedes discriminar a alguien solamente por esas razones. No puedes decir, hey, solamente voy a dejar que entre gente que habla inglés. En adición a eso, significa que los proveedores de casas no tienen que requerir una identificación de los Estados Unidos, como una licencia de conducir, visa, seguro social, el crédito y los chequeos de fondo pueden ser conducidos por un nombre y una dirección previa. Tampoco puedes preguntar, mira, eres una persona que vive legalmente en los Estados Unidos. Eso es ilegal, no puedes preguntar eso. Discriminación de familiar y de estatus marital. No puedes discriminar a alguien porque esté casado o porque no esté casado. En otros estados hay leyes que prohíben que personas vivan juntas si no están casados. Si son hermanos o hermanas que no tengan vínculos familiares. Hay estados que prohíben eso, no pueden vivir juntos. No es el caso en California. That would be considered discrimination because you're essentially discriminating against people because they are not married. Housing providers. Eso es discriminación, discriminar gente simplemente porque no está casado. Tampoco pueden decir, mira, no se aceptan niños. Say, hey, the kids can't use the pool. Los niños no pueden utilizar la piscina. Hay una excepción para esto. Hay complejos en California que son considerados licenciados solamente para seniors, para gente adulta, gente mayor. Es la única excepción. Por lo tanto, no pueden aceptar niños en ese tipo de lugares licenciados. No puedes discriminar a alguien solo porque están embarazados. Si ves que están embarazados y no están casados, eso también es ilegal discriminarlos por eso. En los últimos 7 minutos voy a hablar un poco sobre de preguntas. Tienen una buena cantidad de preguntas buenas que he estado leyendo en los comentarios. Aprecio a Nicolau por sus preguntas. There's 2 ways to do this. So if you think that you have been Vamos a hacer una queja con el DFEH. You can file a complaint with us. And you Puedes hacer una queja con nosotros tranquilamente. The web address, but you could Ese also es el call link. and we Puedes can darle clic y ahí puedes hacer tu queja. También puedes llamarnos. We also have TTY. Es gratis la llamada. También tenemos un TTY en California. El proceso de hacer una queja. It would be much faster, but it's El mundo not. perfecto sería mucho más rápido, pero no es. Y este proceso puede ser un poco lento, así que probablemente tome muchos meses antes de que puedas pasar al siguiente
paso. waiting, if you've been, Mientras que estés subject esperando, to discrimination, I would encourage si you, has when you sido file sujeto a your discriminación, complaint, I would encourage you to both file te the complaint aconsejo yourself and contact others for help in the que meantime. contactes a otros por ayuda Possibly legal en ese aid, tiempo, legal services providers, a legal state proveedores counsel, de Seguro Social, because tus processes consejeros can process for a really long time. del gobierno, I would porque esos kind of procesos encourage pueden you to tardar file mucho at the tiempo. same Así que time. So, mientras que estás esperando, te sugiero que hagas otras cosas. contact you back after you file a complaint. Entonces, We're going to do a phone contactamos de interview. vuelta We're going to get your information. And then if they para revisar tu what you say and put información in your complaint y and think, that puede is que tenga bastante. discrimination, they're going to start A determinar si es una discrimination. discriminación, van a comenzar una investigación y puede que tome And bastante based on tiempo. investigation, if they think that Basada en la investigación, si together piensan and que like a clear argument or dispute, they'll get the van a parties hacer una together disputa called para mediation. ver qué es lo que sucedió y ver Trying to come up with cómo llegan a una solución. and sometimes DFH will bring a case to court. This takes a year or more. This doesn't A happen veces that pueden often. llevar Thousands of la complaints queja a a corte. year, and Se reciben bastantes quejas al año, miles de ellas, sometimes you can por find lo a tanto lawyer to help you puede that's not tardar mucho. DFH to help A you veces bring the puedes case to court. buscar a un abogado. Usually, these cases don't end up in court. They usually end up getting worked out in that mediation process. All right. And so I just want to give you a couple resources. Ya le voy a to preguntar a la stress, cara para que ponga la imagen con los números. photos here. The first one on the bottom, it's just our general fact sheet on fair housing. So a lot of the stuff we talked about today. The middle picture is our emotional support animals in fair housing law fact sheet that we just put out. So I highly recommend Estos son los servicios que ofrecen. disability discrimination fact sheet. There's Tenemos unas as well. preguntas de una página de las preguntas más frecuentes de discriminación de disabilidad, de animales de apoyo y de casas justas. Nicola, do you want to talk about these resources as well? Yes, yes. And just trying to catch up here. You guys have some wonderful questions and comments in the chat and in the Q&A here. So we mentioned earlier that there's a state council regional office near you. If you're in California, you can see, and again, we'll be sending out this deck to you in English. We will also have it translated into Spanish, and we'll send it out to all registered attendees. Vamos a Here's where you enviarle can este find your documento closest en regional inglés y en office. español a We'd be happy to todas help las you, and personas oftentimes we para can que connect you or let you puedan know about hablar con una in oficina. your local area in the meantime. And then there's just some other resources, Disability Rights California. Están otras páginas que tenemos en California para poderte ayudar. Puedes avisarles qué tipo de problema tienes. Based on where you live. In the State Bar of California, Va a ser sujeto a donde vivas. So, thank you so much. And with Aquí está that, nuevamente. hand it on over and let's answer some of your questions. We have 30 minutes for questions, which is awesome. Tenemos 30 minutos para preguntas. And I love answering questions. So. Yeah, we have some wonderful ones, and I saw a comment in the chat that someone on the Spanish channel that they were trying to catch the phone numbers that were on the screen. If the interpreter can make sure to share again that yes, we will make sure that these decks get out to everybody who's registered, and we will also put together. Manuela, todo todo esto lo van a recibir por correo a ustedes para que tengan los números y esto va para todos, van a tener los números y todo esto lo van a recibir en español y en inglés. Let's start with some general questions. Vamos a comenzar con preguntas generales. Allowed to install cameras on hallways and on tenants' door? Los dueños de las casas pueden instalar cámaras. Dice, sí, sí pueden, pero no pueden hacerlos incómodos a los que vienen ahí. Una cámara específicamente no lo pueden hacer en el dormitorio donde viven las personas.
you know, security cameras outside the property or in the Los dueños de la casa pueden tener obviously if they're putting them in cámaras en áreas even more, comunes, you know, pero no en los dormitorios. for security would make sense, I would say. You know, Algunos de seguridad tienen specifically sentido, or to specifically específicamente en certain people would, tu, you know, probably not be okay. Thank you. ponerlo en los dormitorios no es bien. What does the law say about apartment repairs and rent increases? Okay. ¿Qué dice la ley sobre reparaciones de apartamentos? So one, I would say, you know, there are certain types of repairs that need to be done in order for a Algunas unit reparaciones que to be habitable or necesitan ser hechas to live in it. You know, some para que las examples, personas puedan vivir ahí. things like you have Algunos ejemplos pueden incluir cosas como there's, tiene you know, the agua walls caliente, weatherproofed, you know, the rain's not las coming in, paredes you know, son a prueba de clima, rats or cockroaches or bed que no haya bugs. ratas, So ni there's cucarachas, those types of ni that would be gusanos. needed or Hay assistance. algunas reparaciones que With son regards to necesarias. things like that, you know, the landlord Así que has con respecto a cosas como esas, repairs immediately, el dueño de la and casa tiene que arreglar esas reparaciones. unit is not considered to be habitable Técnicamente with la unidad repairs. no es And considerada if ser any habitable si no se hacen esas reparaciones. they're Si rising, tienes algún I problema would definitely first con put it respecto a eso, definitivamente yo but also you can contact your local haría code enforcement. le diría al And al there's dueño de la casa. repairs that are things like, you know, painting the walls, Hay reparaciones que son como pintar las paredes o arreglar gabinetes. Esos también deben ser hechos. I think that it's just important to kind of think about the difference between the two. You know, one's a little more serious than the other, Primero but hay que ver la diferencia entre cuáles son las necesarias y cuáles las que son no necesarias. with rent increases is that you know, it depends partially on kind of, you know, what types of repairs are needed to be done. But, you know, if a landlord goes to raise your rent and you don't have heat, for example, I think you could argue, hey, you know, and I would consider talking to an attorney and just say, hey, you know, this unit's technically not even Hablaría con raised un by rent. abogado And in some places in California, there's para ver actually, si es legal que se suban o no se suban los precios del alquiler. but in some cities, there's even stricter rent control, and you can actually go to what's called a rent board to say, hey, you know, my landlord hasn't fixed this and this and this, and my rent should not go up. Si tienes algún tipo de problema con la persona que es dueña de la casa, con respecto a que está subiendo la renta, puedes hablar con un abogado para resolver el problema. Will come and they'll say, hey, I'm not going to. A veces los que viven en la casa dirán, no voy a pagar la renta hasta que el dueño de la casa arregle esto. ¿No? Yo no haría eso, a menos que sea el último caso, que ya lo hayas intentado y que la persona no lo quiera hacer. To evict you. At the same time, the law does allow you to do that. You know, especially if you put the request in writing, and you know, you got quotes from a few folks, you know, to fix your hot water, for example, and the landlord just hasn't done it. You know, you could technically under the law repair and deduct that money from what you're paying with rent. But I would just, you know, maybe talk to an attorney before doing that. But yo hablaría con un abogado sobre eso different para poder variables. resolver el problema. You know, Hay muchas variables aquí. You know, that your landlord has to provide you with a habitable place to live, and El dueño de la casa tiene que proveerte eso. at a time when they're not providing a place to live that's a healthy place for you to live. Great, thank you. Let's do a couple more general questions before we dive into the reasonable accommodations questions. Sure. How about this? Vamos a darle un poco más de dos preguntas más. If there's a tenant protection ordinance in the city where discrimination happens, with that discrimination being violations by the landlord. I'm not sure what tenant protection ordinance is. It like I'm not sure exactly what they mean by the tenant protection ordinance. I'm thinking if they're thinking like a nuisance ordinance. So some cities will have something where they'll say, hey, you know, if the police are called a certain amount of times to this property, you know, you have to evict this person who called. Or they'll say, you know, if somebody commits certain types of crimes on the property, they have to be evicted. Or, you know, if someone's arrested while living in a property, they'll have to be evicted. And often these policies are not, they're not lawful.
some of them are, but a lot of them aren't, because they penalize people, first of all, for calling for emergency leyes services. penalizan You don't want to keep people from calling, an ambulance when they're hurt or calling the police. no quieres que la gente no pueda llamar a la policía o a las ambulancias cuando están heridas, pero también penalizan a las personas porque son arrestados. Pero la corte no ha dicho que son culpables. Entonces, el departamento va a querer entender y monitorear eso. Okay, so if somebody lives in an area where there are tenant protection ordinances, the department can still get involved at a state level, still file your claim if there's you have reason to believe that you're being discriminated against, right? Yes, In addition to anything that you're filing locally in your city or in your county. Básicamente no es legal discriminar a alguien porque ha sido arrestado dentro de una propiedad. Aquí hay una interesante. If they had to leave their group home because they were assaulted by another resident, and they and their family had to spend a lot of money to find interim housing for 8 months, is there any liability or things that can be done because of the group home or the regional center's negligence? Otra pregunta es, ¿qué pasa si una persona ha sido víctima de violencia dentro de la acomodación y ha tenido que gastar bastante dinero para salir de ahí con su familia a vivir en otro lugar? Ya eso está fuera de lo que hace el de FEH, ya tendrás que hablar con un abogado. Si eso tiene algo que ver con tu raza o tu origen, o si tiene que ver algo con discriminación. Tendremos un poco de guías sobre esto en nuestra página web. Los proveedores de salud tienen respuestas para esto. They could evict Sí, who's doing the harassment, who did the assaults. Housing providers do have some responsibilities there. And I would suggest looking at, it's called our tenant harassment guide. You can use the same link that I put. sugeriría ver nuestra guía de acoso, que está en el mismo link de la página que les envié. Que ahí lo explico con mucho más detalle. Vamos a enviarlo también después de nuestra charla del día de hoy. Vamos a hacer una pregunta más sobre acomodaciones personales. Uno de aquí es dueño de una casa y dice que le mandaron a ir a un curso. Entonces, ella dice, en California hay bastantes grupos que se encargan de este tipo de problemas y su trabajo es simplemente educar a los dueños de casa sobre sus responsabilidades y sus derechos y no discriminar a las personas y las cosas que deberían hacer, como por ejemplo, alguien pidió una casa y se le sugiere a los dueños de casa porque todo el mundo debería saber qué es lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Creo que esto es muy similar a lo que estos entrenamientos hacen. Un certificado a veces, cuando muestras un certificado para mostrar una prueba, algunos dueños de casa se les requiere esto. Si ese no es el caso contigo, no hace falta. Yo diría que vaya a uno de estos entrenamientos porque ayuda bastante porque entre más información tengas es mucho mejor. All right. So let's move to some reasonable accommodation related questions. Quite a few of Vamos a those. hablar de preguntas relacionadas a reasonable accommodations. Hay muchas preguntas con respecto a las cámaras. ¿Ven otras personas que viven contigo poner cámaras dentro de las unidades? Yo diría que generalmente, sí, probablemente pueden que tengan una de esas cámaras
de puerta. Creo que también depende de cómo es usada. Y si alguien está grabando todo, alguien está caminando por el pasillo haciendo daño a los demás, no debería poder ser. Eso está haciendo para asegurarse de que sus paquetes están llegando bien, sí está bien. Realmente depende del contexto. No creo que debería usar una cámara para hacerle daño a otra persona que vive ahí, a otra persona en el edificio. Eso puede hacer que otras personas se sientan muy incómodas y creo que si alguien me apuntara una cámara a mi puerta, yo me sentiría muy incómodo. Pero también depende exactamente para qué lo están haciendo. El contexto importa. Vemos aquí. ¿Puede alguien pedir una acomodación razonable y pedir una factura firmada? Sí, sí puedes pedir una factura firmada. Esto está fuera de mi área. Yo creo que en California tienes que pedir una factura firmada. Porque si le das a alguien dinero, deberían darte un recibo. Pero si una razón tuviste un tiempo difícil porque tu disabilidad no te dio, puedes decirle tranquilamente al dueño de la casa, cada vez que te dé dinero, quiero que lo escribamos, lo tengamos por escrito y se haga una factura firmada. Mientras que ayude, mientras que te ayude, a ti y a la otra persona involucrada, está genial, creo que puedes pedir lo que sea. Pero no hablamos de que no tienes que tener una carta de tu doctor. I mean, one, I would seek some legal advice. You could also file a complaint with us, the Department of Fair Employment and Housing, because that's actually not what the law says. Another thing I would really suggest is looking at our emotional support animal guidance. I know that your accommodation might not include that, but I think, and our reasonable accommodation guidance too on our website, because they both really speak to this, and they say very specifically that accommodation documentation does not have to come from a medical professional. So even showing them, hey, the State Department in California, who enforces rights around housing discrimination, is saying this, that could almost be enough. So I would highly recommend, looking at some of the resources on our website. But, if they're still digging their heels in, file a complaint with us and talk to an attorney, because that's not okay. Like, it's not necessary. Okay, thank you. All right, what about, here's another reasonable accommodation question. What about Aquí asking otra pregunta sobre acomodaciones. especially for someone that might be allergic to mosquito bites? Yeah, I mean, again, if it's related to a disability and Si se puede pedir alguna malla para que no entren los mosquitos dentro de la unidad. Ella responde sí, mientras que tenga que ver con tus disabilidades, no hay ningún tipo de problema. Y ellos te permitirían ponerla o el dueño de la casa tendría que estar pagando por eso. Me gusta que hayas preguntado eso porque es muy importante. Una acomodación razonable tiene políticas y eso sería un cambio a la unidad. Entonces, si es un cambio físico, realmente depende de las circunstancias. Voy a hablar de esto en la parte número 2. Pero esencialmente si eres en una casa y está dispuesto a poner eso, pero no están requeridos hacerlo. Básicamente, a menos que reciban fondos del gobierno federal o algún tipo de fondo estatal. Entonces, hablaremos de eso en la parte 2. Normalmente no es necesario a menos que logres demostrar que él tiene que hacerlo. Specifically for people with disabilities, it often does include those requirements, but it doesn't always include the requirement. But I'm going to go into a lot more detail. But thank you. No necesariamente se necesita eso. And part 2,
next Thursday, the 26th, same time, 10 to 11:30. And Taylor, maybe you can pop the registration link for next week in the chat so everybody has that handy. It's a separate registration link. Thank you. Okay, here's another one. La Is the segunda landlord parte de la siguiente semana. to pay for a hotel room while the roof is being replaced and there's dust and El dueño de la casa tiene que unit? pagar un hotel, una habitación de hotel, mientras que se está reparando el hogar. Ella responde, depende de las circunstancias. Yo diría que if you're paying them deberían rent and hacer they're algo. not providing Si you the están place to live, pagando por la renta y no te están dando lugar para vivir, entonces deberían no cobrarte la renta o darte algún lugar para que puedas vivir o algún lugar sano y salvo para que puedas vivir. No es una respuesta de sí o no, siempre depende de las circunstancias. that are, their fault and they have to do them and they're making it so you can't live somewhere, then, generally I would think that would be a reasonable request. But yeah. Got it. So a lot of gray areas, right? A lot of gray areas there. But it starts with a formal Muchas áreas grises ahí. accommodation and then the interactive process at that point, right? I mean, it depends. I would say, in some circumstances, it wouldn't even fall into the accommodation. It would just be like for any tenant, like you're not providing me a safe place to live. If the dust and hammering is making it even harder for, maybe it generally if somebody could stay in their unit, but it's specifically making it harder to manage your disability. Maybe, you have a lung condition and the dust or the noises, you could ask for an accommodation. Puedes pedir una acomodación si tienes algún tipo de disabilidad que haga ruido y que te moleste el ruido, te haga daño. Y se está haciendo mucho ruido mientras que se están haciendo las reparaciones de la acomodación. Great, thank you for that. All right, we get a lot of requests and cases that people talk to us about at our regional offices of the State Council about competing reasonable accommodation requests. So here's a scenario about that. Somebody writes that among other triggers, loud music aggravates their loved one's disability and causes the person harm. A neighbor recently moved in to a nearby unit. That neighbor has a mental illness, a mental health condition, and states that having heavy metal music playing at very loud volumes, 24/7, windows open, is necessary for their well-being. The individual says, we don't want to move to another apartment. Management says that their hands are tied because of the person's saying that playing the loud music helps their disability. What can people do? I mean, I would say si la persona se muda a la tiene un nuevo vecino y esta persona pone música heavy metal muy duro con las ventanas abiertas porque dice que esto le ayuda con su disabilidad, que puede hacer la otra persona. Realmente no sé si puede ser normal pedir una nueva acomodación porque pasa eso. Podrías también decirle, solamente puedes poner música a este volumen a este tiempo. La persona dueña de la casa o el proveedor de la casa tiene que reunirse con la otra para poder llegar a un acuerdo. Puede hacer aislamiento para que no entre el ruido al otro lugar, o utilizar audífonos. Diría que deberías trabajar con la persona que está escuchando la música para tratar de llegar a una solución mutua. Porque no puedes decir, oye, tengo las manos atadas, no puedo hacer nada. Is that DFEH, we're actually going to be doing this more, but we're starting to do what we call alternative and community dispute resolution. So basically, a way to kind of get people together to help them solve their problems. And this could be a possibility for this, getting the two tenants and the landlord together to talk. And a lot of cities and counties also have these types of services available, and it, ciudades y condados tienen leyes que
pueden ayudar con esto. heard and that, feeling like they, the solution, the compromises were made on both sides, so that's just another thing to think about. We Otra haven't. cosa que hay que pensar, simplemente hay que llegar a un acuerdo con la otra persona para poder resolver esa situación. California for that. So excited to hear that the department's thinking of expanding that. Yeah. So here's another competing reasonable accommodations situation. So what if there Aquí is otra that situación. resolution meeting between a landlord and two tenants that might have competing ¿Qué tal si hay accommodation requests? disputa entre estas dos That personas? landlord has given Digamos que el dueño de tenant la A casa ha somebody dado a warning letter that they a can't stop alguien certain behavior, and that una carta tenant de que may están teniendo fight algún tipo that de letter. comportamiento What can happen after that? What y can la the persona que está viviendo rentada I ignora think esa it carta. really ¿Qué puede hacer el dueño de la casa? context is a biggie, especially in a question like this. En I este would caso, el say contexto es muy importante if porque somebody with a disability is si alguien violating con the una rules disabilidad está of, violando las for reglas example, your del place here complejo, in the por morning, ejemplo, estás or poniendo música muy alta a las 3 de la mañana something's happening o that's algo está disrupting, sucediendo que people's está usage of the home, perturbando a las otras when trying personas. to represent tenants with disabilities, I would often say, hey, you need to give people a second chance or a third chance to kind of like to come up with some supports to help them manage their disability in a different way to allow them to stay in their home. So I think, there's kind of competing interests there where you have on one end the tenant who's, violating the rules, and then you have the other tenant who is being impacted by that. And I think, a housing provider could kind of still accommodate the person that's making the noise and, give them a little more leeway and chances, but at the same time, they are allowed to kind of to draw some type of boundary, especially if it's really impacting the living O sea, situation. que el dueño de la casa tiene que dar algún tipo de parámetros para la persona que está haciendo el daño, que está violando las normas, para poder llegar a una solución. Oh, well, they have an accommodation and my hands are tied, because that's not actually true. And, the housing provider can't just be like, work it out amongst, I mean, they do have a duty to kind of help the situation too. And they can't just be like, I can't do anything about it, because, Tienen que sentarse a hablar con ambas partes para poder arreglarlo y no decir que tienen las manos atadas y no hacer nada al respecto. Tienen que llegar a una solución entre ellos para que todas las personas se sientan cómodas. Y si alguien está escuchando música duro a las 3 de la mañana, va a impactar a bastantes personas. Sé que solamente es un ejemplo, pero Last example of competing reasonable accommodations would be if one neighbor has an emotional support animal and the person next to them is allergic to animals and is ¿qué pasa si una persona tiene un animal de apoyo personal y un vecino es alérgico a los animales? Eso ¿cuál de los dos tendría que mudarse? Es una posibilidad. You could put an air filter in the hallway, for an example. You could have a system where every time you're bringing the dog out in the hallway, you knock on the door. I don't know. I just feel like, again, getting people together to kind of try and come up with a common solution is often the easiest, and relocation. Siempre llegar a un acuerdo con ambas partes para que hablen, se sienten y puedan llegar a una solución aceptable para que ambas personas puedan estar de acuerdo y estén tranquilos. They're having a lot of conflict with their landlord, and the landlord, let's say, is ignoring calls and texts and emails, or the Si landlord estás teniendo muchos problemas con el dueño de la casa, le estás llamando, le estás mandando mensajes y no te contesta. ¿Y qué puedes hacer en ese punto? Yo documentaría eso si has enviado el correo o dejarlo todo documentado, decidir escribir todo en un correo para que todo quede documentado. Hay dos cosas, con contactar a un abogado o a alguien del servicio social para que It sounds like the landlord there te is puedan ayudar.
the person who's asking for them has a disability and they're making discriminatory Parece ser que si la persona que, el dueño de la casa no está respondiendo porque la persona tiene una disabilidad, but again, I would try and, you know, just eso es document it if you discriminación. can. I mean, don't Entonces yo lo que haría es put documentarlo. the camera in their face, but at the same time, you know, there's ways No pondría to kind of show that it's happening. una cámara enfrente del dueño de la casa, pero sí trataría de buscar una forma de mostrar qué es lo que está pasando, porque sería de muy buena ayuda más adelante. Especially by your housing provider. Also, just as an aside, if the landlord files an eviction against you or tries to evict you, you know, that can sometimes be a defense to an eviction. That it was motivated by discrimination. You know, they targeted me and filed this eviction because I'm disabled. That could be defense. Good point. Good to know. And here's another interesting scenario involving reasonable accommodation requests. So a person writes that their loved one has services in their unit for their disability. And part of that is talking back and forth or occasionally being loud. If the landlord gets complaints and the landlord confronts the family about this, could they start and ask for reasonable accommodation to have that service for their loved one with a disability in their home, which might mean that there's certain times of elevated noise coming from the unit? I think so. Yes, you should definitely request an accommodation. And if the landlord thinks it's unreasonable, then they should do the interactive process and talk to you and try and come up with a solution. You know, there could be times of day where it would be less disruptive, for example, or areas of the apartment where the loud volume could, you know, be done where it would be less disruptive, but you should definitely request an accommodation. Great. You know, there's a disability related need for the accommodation. Wonderful. Okay. And so this is a great general one here. What if I need help filing a complaint to the Department of Fair Employment and Housing? ¿Qué pasa si necesito ayuda para hacer una queja? Still see them, but Vamos a ver si puedo verlo. so you can do two things. One, Puedes hacer dos cosas. Una, three puedes llamar al número, as we said los before, tres números en el fondo, lo dijimos antes. the presentation is over, so you have all these phone numbers. But if you call our toll-free number or our relay service Van a or tener todo este número. you know, the person that answers can assist you in filing a complaint. You know, Estas we personas are pueden ayudarte, cuando llames a este número, estas personas pueden ayudarte a hacer una queja. Y ellos están requeridos por la ley de ayudarte a pedirles ayuda. Another is to talk to somebody in legal aid or a service provider that Otra ayuda, otra cosa es algún proveedor de servicio, algún trabajador social o alguien que provea servicios de estos. Pide ayuda a alguien que esté disponible. Both the department and the state council are well aware that there is not enough legal aid services across the state to meet the need of complaints and discrimination cases. So we're well aware and always looking to build capacity and ensure that there's more services as well as more legal aid available for tenants in California with disabilities. But we want to be very realistic and point out that we know that there's a shortage, particularly in higher population areas of the state. So being creative and using the resources that are there, understanding that there may be a wait for services or to get your case or your situation heard from legal aid and legal clinics. That's important to understand that that's a systemic challenge that we're looking at right now. I think that's a very important point and just real and true. There, you know, there's a huge gap. When I worked in legal services, it was like such a small percentage of cases we were actually able to do. And so, yeah, that's really important. Yeah. And an attendee here put a good point that I just wanted to share with everyone here, which is that many, not all, but many legal clinics will not help if it's a tenant dispute. They're only going to address tenant and landlord disputes. Yes. So making sure that you are leveraging and using your landlord and asking for that interactive process to address tenant and tenant disputes. And just know that legal clinics are mostly concerned with the relationship and the agreements
in fair housing between the tenant and the landlord or property management. That's a really good point, and that's true of most legal aids because it could be a conflict of interest. So they often won't do that. And that's again why I'm plugging those community mediation services, if you can do them, because that could sometimes be a great way to work out issues. But again, they're not readily available everywhere. So yeah. Great. Well, that's about our time. We do have some additional questions asking about constructive evictions. I think that's going to be something you're going to discuss more next week, though. So we encourage people to sign up for and to attend and come with your question for next week on the 26th, again at 10 a.m., 10 a.m. to 11:30. And we really appreciate you all being here. yeah, thank you so much. And thanks for all your questions. It makes it way more Gracias a fun. todos por sus preguntas y por asistir a la comunidad. Vamos So I a appreciate it so much. tener I'll see you next week. la siguiente semana, la parte número 2. Nos vemos la siguiente semana. Take care, Muchas everyone. gracias, Andrea.